Hola, buenas. Somos Rafael Muñoz y Laura García, trabajadores sociales de la Fundación Renal. El proyecto que venimos a presentar es la enfermedad renal crónica, respuestas desde el trabajo social sanitario. Para contextualizar un poco desde dónde partimos y cuál es nuestra praxis diaria, vamos a definir lo que es la enfermedad renal crónica. Nuestra población diana son los enfermos renales crónicos en tratamiento de hemodiálisis, que es un colectivo no muy común dentro de la práctica del trabajo social. Por eso creemos imprescindible definir a líneas generales lo que es la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es deterioro progresivo de la función del riñón. ¿Cuál es la función de este órgano? Depurar las sustancias tóxicas y eliminar el exceso de líquidos del cuerpo. Cuando la enfermedad va avanzando, se encuentran algunos síntomas como, por ejemplo, hemogramas irregulares, falta de vitamina D o hipertensión arterial. Cuando la enfermedad ha avanzado, existen técnicas médicas para frenar las consecuencias de esta enfermedad, que son el trasplante renal, técnicas conservadoras o la diálisis. Esta última se puede dividir en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Como hemos visto anteriormente, la diálisis o la enfermedad renal crónica tiene una repercusión directa en el área de la salud, ya que se requiere de un tratamiento médico y de apoyo por parte de enfermería y otras profesiones sanitarias, pero incide en otras muchas áreas, como por ejemplo la social. Tal y como ha venido contando Rafa, todas las áreas están interrelacionadas, es decir, el área social tiene un fuerte impacto en cómo el paciente lleva, gestiona y va evolucionando en la enfermedad. ¿Qué conlleva esto? El trabajador social es una profesión de enlace. Si somos así en otros muchos servicios, en este no deja de ser menos. Enlazamos la parte médica, la parte nutricional, la parte deportiva y la parte psicológica. Lo que somos en la unidad es facilitadores de las situaciones de autonomía y de soporte que puedan precisar los pacientes, además de gestionar aquellas ayudas económicas que pueden precisar. También tenemos una importante función de enlace con recursos sanitarios, servicios sociales u otras instituciones. En muchas ocasiones nos sucede que al no ser muy conocida la patología renal tenemos que explicar las implicaciones sociales que tiene esta patología en el paciente, es decir, a nivel de trabajo, sanidad y familia. Para seguir avanzando y ahondando en la situación en la que trabajamos, es importante contextualizar la institución para la que estamos trabajando. La Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo es una entidad privada sin ánimo de lucro cuya misión es la atención integral al enfermo renal. Se creó en 1982 y lleva casi 40 años ofreciendo apoyo a estos pacientes. La misión de la Fundación es, ya como hemos venido comentando, el tratamiento integral de la enfermedad renal. La visión a la que se pretende llegar y por la que se trabaja es ser un modelo referente en cuanto al tratamiento en la enfermedad renal y todas las áreas que se ven implicadas. Trabajamos con los valores de conocimiento, compromiso y responsabilidad. Creemos que la población general tiene que conocer las implicaciones que tiene la enfermedad y cómo se puede llegar hasta este punto. En cuanto al compromiso, estamos trabajando fuertemente porque muchas entidades puedan relacionarse con nosotros y trabajar de manera conjunta y ser responsables en cuanto a la información y el tratamiento que se da a los pacientes y a sus familias. Como ya hemos visto anteriormente, la enfermedad renal crónica incide en diferentes áreas de la persona. Áreas que se han visto agudizadas con la entrada de la COVID-19, como por ejemplo en la esfera de la salud. Si ya existía un seguimiento exhaustivo de la enfermedad, con la irrupción del coronavirus, se tuvieron que intensificar las medidas de protección. A nivel económico, las demandas económicas y la capacidad de afrontar las necesidades básicas fueron mucho más complejas, por lo que esta esfera se vio gravemente resentida. A nivel social, queda evidente que el aislamiento y el confinamiento reducen las interacciones sociales, poniendo en peligro el soporte familiar y vecinal. Y una de las cosas que más nos llamó la atención es ese autoconcepto que tienen los pacientes renales de sí mismos. Si ya por el mero hecho de tener la patología de la enfermedad renal crónica, su autoconcepto no es el más fuerte, con la irrupción de la COVID-19 y con esa categorización por parte del Gobierno de España como población de riesgo, su autopercepción se vio severamente afectada. Tal y como ha venido explicando Rafa, después de hacer toda esta cronología de a qué nos enfrentábamos, creemos que también es muy importante enmarcar la situación de los pacientes, es decir, más de 3 millones de personas en el mundo padecen enfermedad renal crónica. A esto se suma que debido a muchas hospitalizaciones muy prolongadas y a los medicamentos que se han utilizado en muchas ocasiones, los fallos renales se han visto incrementados, es decir, el volumen de paciente que tenemos desde antes del COVID al actual se ha visto exponencialmente elevado. Esto genera que tengan un índice de mortalidad mucho más elevado. Son pacientes con altas comorbilidades, es decir, en un mismo paciente conviven importantes patologías crónicas que generan un desgaste de
el cuerpo del paciente, de su autonomía y de su desarrollo. Poner esto en contexto es muy importante porque nosotros conocemos al paciente en una situación y el desarrollo de la enfermedad va progresando. A continuación, y como veis en la diapositiva, se presenta un eje cronológico de cómo se gestó este cambio de metodología que a continuación vamos a presentar. Hemos sido muy conscientes de que la COVID ha dificultado en gran parte las sinergias que hemos tenido, tanto como equipo y fuera de la fundación. Es decir, casi todos los profesionales del trabajo social trabajábamos desde casa, en muchos casos sin tener unos medios adecuados, y eso ya dificultaba de por sí tener una comunicación estrecha, a excepción de aquellos profesionales que se han mantenido en el hospital. Otro punto importante era poder trabajar o intervenir con aquellos pacientes positivos en COVID, dado que en marzo, abril y mayo era una situación de la que se desconocía por completo cuáles eran las secuelas o qué le iba a poder pasar al paciente a nivel del alta. Hemos querido trabajar con una serie de instituciones y coordinarnos de manera conjunta para poder facilitar a aquellos pacientes con dificultades económicas o en situación de vulnerabilidad las respuestas más adecuadas a las situaciones que estábamos viviendo. Además, hemos sido muy conscientes de la necesidad que teníamos de implementar nuevos modelos, ir cambiando constantemente las situaciones que íbamos viviendo y ir valorando y evaluando qué era aquello que podía tener una modificación. Todo lo que ha comentado anteriormente mi compañera Laura se fundamenta en 3 pilares fundamentales: los principios del modelo centrado en la persona, los principios del modelo de intervención en crisis y la importancia que tiene trabajar en red y trabajar de manera multidisciplinar. Para contextualizar un poco todo, vamos a explicar aquellos principios fundamentales que nosotros nos sirvieron de referencia para iniciar toda la intervención, que se basan en el modelo de situación en crisis. Tal y como se define, teóricamente, las situaciones de crisis suelen requerir por lo general una respuesta inmediata y consejo por parte de los profesionales dentro de un periodo corto de tiempo. La intervención en crisis es un método de ayuda dirigido a apoyar a una persona, a una familia o a un grupo para que puedan afrontar su suceso traumático de modo que la probabilidad de los efectos negativos se aminoren. Toda esta teoría nosotros la pusimos en práctica dando o intentando solventar en el menor tiempo posible todas las demandas que hasta nosotros nos llegaban, intentando crear mecanismos de respuesta que fuesen los más inmediatos posibles. El modelo centrado en la persona ya se venía realizando anteriormente desde los inicios de nuestra praxis, pero con la irrupción de la COVID-19 se acentuaron. Es importantísimo colocar al paciente en medio de la intervención, saber cuáles son todas sus necesidades, verlo desde diferentes perspectivas y teniendo en cuenta siempre su opinión y su intención en este proceso de cambio. Además de la importancia que tiene trabajar en red. Desde la Fundación Renal tenemos la suerte de contar con verdaderos profesionales de otras áreas, que hacen que nuestra intervención sea mucho más rica y que se ajuste de verdad a las necesidades del paciente. Tal y como hemos venido hablando de los modelos de los que hemos bebido, generamos en su momento una metodología basada en la intervención en crisis, deconstruimos todo lo que era nuestra metodología del día a día de manera presencial, pasando a una completamente virtual. Valoramos aquellas posibilidades de atención que teníamos al alcance y evidenciamos de manera clara que la teleasistencia y los contenidos virtuales eran aquello que nos iban a servir para estar al lado del paciente y de la familia. Es una nueva realidad y hay que crear sinergias e intentar darle cobertura en el menor tiempo posible al mayor número de necesidades. Por eso pusimos el foco en aquellos pacientes nuevos que iniciaron tratamiento de hemodiálisis durante el periodo del confinamiento. Hay que tener en cuenta que nuestros pacientes prevalentes ya conocemos su historia de vida y en el caso de que surja una nueva necesidad podríamos saber por dónde llevar la intervención. De aquellos pacientes nuevos era necesario conocer desde dónde partían, cuál era su situación social, su situación sanitaria, cómo eran sus grupos de apoyo. Entonces es importante incidir y conocer la historia de vida de los pacientes nuevos. Además, se seguían trabajando con aquellas intervenciones anteriormente abiertas. La COVID-19 podía irrumpir o intensificar la necesidad que dio origen a la intervención. Por eso es importante darle seguimiento a esas intervenciones que anteriormente teníamos abiertas. Por todo esto y con el mero hecho de seguir estando presentes, aunque no fuese de manera presencial en las unidades de diálisis, se apostó por la creación de un grupo de apoyo virtual. Si hacemos relación a las intervenciones, debemos tener en cuenta que las intervenciones realizadas eran aquellas intervenciones que estaban 100% relacionadas con los pacientes más vulnerables. Si nosotros ya contábamos con un gran porcentaje de pacientes que necesitaban de nuestra atención, con la COVID-19 estos porcentajes se aumentaron. Por eso era importante poner el foco en atender cuáles eran sus necesidades, sobre todo de aquellos pacientes en riesgo de vulnerabilidad social.
Además, se introdujeron mejoras en el procedimiento de la concesión de ayudas. Desde hace tiempo, la Fundación Renal venía trabajando con un programa de ayuda tanto a nivel económico o de vales para cubrir las necesidades básicas de los pacientes. Con toda esta nueva situación, este fondo de ayuda se intensificó y al final dio cobertura a un mayor número de pacientes. Por eso era importante afinar este procedimiento, estar más cerca y cubrir en el menor tiempo posible las necesidades de los pacientes. El grupo de apoyo siguió trabajando desde casa. Tanto los trabajadores sociales como el resto de miembros del grupo de apoyo pusieron todo su esfuerzo en crear píldoras informativas que se difundieron a través de las redes sociales, de nuestros canales de YouTube y otras redes sociales, contenidos o informaciones que fuesen de utilidad para nuestros enfermos. Si nos vamos a los datos y a nuestros registros, vemos como en esos meses se elaboraron más de 140 vídeos, en los que 26 de ellos eran de contenido social. Además, se elaboraron desde la Fundación Renal 101 infografías con información relevante que estuviese relacionada con la enfermedad renal y la pandemia. Se registraron más de 1000 mensajes enviados tanto a pacientes como a familiares. Y la llamada telefónica se convirtió en una herramienta de trabajo principal. Se registraron que más de 1.400 pacientes fueron atendidos por vía telefónica y que 249 familias recibieron las llamadas de los trabajadores sociales en algún momento del confinamiento. Creemos también que es muy importante hablar de un papel que tenemos dentro de la Fundación, que es el de facilitar soporte económico a aquellos pacientes con riesgo de vulnerabilidad social. Disponemos de un fondo social y trabajamos mediante un baremo social basado en indicadores AROPE para medir el riesgo de vulnerabilidad social de los pacientes. Esto nos permite facilitarles soporte o poder derivarles a otro tipo de instituciones. Hemos querido hacer una comparativa del 2020 y del 2021 porque han sido los años en los que hemos vivido toda la pandemia. Tal y como se puede ver en pantalla, nosotros dividimos las áreas de acción a nivel de fondo social en varias categorías. En el año 2020 vemos que se han gestionado un total de 685 ayudas con un coste total de 55.000 euros. El número de beneficiarios en toda España, en estas 3 comunidades autónomas, ha sido de 117 personas. De estas 117 personas, un 59% son hombres y un 40% son mujeres. De todo este porcentaje, el 50% son pacientes extranjeros, de diversas nacionalidades. Si hacemos ahora la comparativa del 2021, en el que la pandemia ha estado un poquito más estabilizada dependiendo de los meses, aún así vemos que se ha implementado mucho más porque las situaciones de vulnerabilidad no han hecho más que aumentar y acrecentarse, dado que en muchas ocasiones los periodos de la administración se han dilatado y no hemos podido tener soporte externo. En el 2021 contamos con 1.031 ayudas tramitadas, con un valor total de 80.000 euros, siendo los beneficiarios 137. De estos 137 beneficiarios hay un 55% que son hombres, un 45% que son mujeres y de todo este porcentaje un 60% son extranjeros. Es decir, la comparativa se ve sobre todo a nivel de valor de la ayuda, el número de ayudas tramitadas y las categorías en las que se ha venido gastando. Tal y como ha venido hablando Rafa en cuanto a la vuelta a la normalidad que hemos tenido, creemos que es importante a nivel de conclusiones generar 2 diferencias. A nivel micro, hemos visto y valorado un importante impacto de la COVID-19 en el paciente renal, no solo por su situación de salud, que se ha visto empeorada, sino también por las implicaciones que ha tenido en su situación social y psicológica. También creemos que la asistencia virtual que hemos generado con los pacientes es algo a mantener en el tiempo y que nos ha permitido desarrollar unas sinergias distintas y estar aún más cercanos al paciente. A nivel macro, la última conclusión que queremos sacar a relucir es que, dado que todos los trabajadores sociales o la gran mayoría hemos trabajado telemáticamente o de manera virtual, mantener una calidad en la asistencia y favorecer una relación de ayuda óptima entre el trabajador social y el paciente o el usuario, creemos que es algo a trabajar mucho más. En ocasiones, dado la carga de trabajo que tenemos y el volumen, esto no nos permite establecer este vínculo con el paciente, dado que valoramos que esta nueva metodología ha venido para integrarse en la que trabajamos de manera habitual en el día a día. Es muy beneficioso ver de qué manera podemos mantener y mejorar y dar calidad a ese vínculo que tenemos con el paciente. Y por todo lo demás, pues muchas gracias por escucharnos y esperemos que os haya gustado.